El año ha pasado volando, como suele ser habitual, y es de nuevo Navidad, la fiesta más entrañable, más íntima y más hogareña para las familias. Sobre todo en aquellas familias en las que todavía podéis disfrutar de la mamá, que es el centro, es el corazón, es el calor y es el verdadero hogar de la familia. Si además tenéis la fortuna de contar con niños pequeños o hijos, tenéis realmente todo lo que podéis necesitar, que es calor humano, cariño y corazón. En este sentido me gustaría recordaros un poema, sin duda conocido de algunos de vosotros, pero que viene a cuento que en esta defensa de la madre como centro de la familia y creadora de vida. La madre. Cuando tu madre envejezca, cuando sus queridos y fieles ojos ya no vean la vida como antes, cuando sus pies, cansados, ya no quieran llevarla al caminar, entonces dale tu brazo para apoyarla. Acércate con feliz placer, llegará la hora en que llorando deberás acompañarla en su último paseo. Y si te pregunta algo, entonces dale una respuesta. Y si vuelve a preguntar, habla. Y si vuelve a preguntar, respóndele. No con impaciencia, sino con dulce calma. Y si no puede entenderte bien, explícale todo con alegría. Llegará la hora amarga, cuando su boca no pida nada más. Adolf Hitler, 1923, dedicado a su madre. ¿Pero qué celebramos? ¿Qué celebramos en Navidad? Celebramos ni más ni menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, hecho carne, hecho huesos, hecho sangre, para poder ayudarnos a reencontrarnos con el origen, con el Señor Todopoderoso y Dios del universo. Yo creo que el mensaje de esta Navidad habría de subrayar nuevamente la importancia de no perder de vista lo eterno frente a la vorágine de los cambios constantes y la inevitabilidad de la verdad eterna, que no cambia nunca. Está escrito, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto me ha recordado que aunque el mundo nos empuje a correr, la eternidad aguarda. Una Navidad más debemos constatar el boicot constante a esta celebración, la más importante de la cristiandad, junto a la Semana Santa. Los mercadillos de Navidad son impedidos por temor al terrorismo. Las celebraciones navideñas son aminoradas e incluso las celebraciones públicas, como en París, son suspendidas para evitar percances que podrían ocasionar víctimas. Población de convicciones musulmanas que están como invitadas en Europa deciden boicotear celebraciones navideñas bailando sus bailes, cantando sus canciones frente a los cristianos europeos que preferirían celebrar la Navidad como siempre lo habían hecho. La iluminación de las ciudades ya no puede representar escenas navideñas, un nacimiento, el Belén, un niño Jesús, los 3 Reyes Magos, la estrella de Belén. Son simplemente luces de colores sin más significado que subrayar la festividad, pero no el mensaje divino de estas fechas. En Alemania, tanto en Berlín como en Magdeburgo como en Bremen, han sido casi cancelados los mercadillos de Navidad para evitar problemas como los que tuvieron en años recientes. El gobierno de Emiliano García Paje, sin ir más lejos, ha eliminado Navidad y Semana Santa del calendario escolar 2025-2026. Renombra estas festividades sagradas como descanso del primer trimestre o descanso del segundo trimestre, quedando una cosa absolutamente anodina y laica. Y sin embargo, la Navidad nos sigue anunciando la necesidad de la paz frente al ruido,
de la tranquilidad frente a un movimiento constante. En el principio fue la paz. Dios es la paz, el ruido es del diablo. Para describir el significado de la Navidad, no quiero yo hoy insistir en el tema, sino remitiros exclusivamente a la lectura de este nuevo libro recientemente publicado por Ediciones Janos de Zaragoza, Escritos sobre la Navidad, de Antonio Medrano, un especialista, un autor defensor de la tradición, que además había sido miembro fundador de CELAB en los orígenes wagnerianos de la organización. El libro acaba de ser publicado y no ha llegado aún a mis manos, pero sin duda no nos va a defraudar y solo puedo recomendaros. Escritos sobre la Navidad, Ediciones Janos de Antonio Medrano. Muchas cosas han sucedido a lo largo de este año, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel personal, sabéis, por otras conferencias y declaraciones mías, que nos encontramos todavía, jurídicamente hablando, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esperando el resultado de un recurso ante la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de 2024. Una vez tengamos una respuesta a este recurso, a la condena inicial, podremos informaros de cuáles son los pasos siguientes a seguir. Caso de ser sentencia condenatoria, nuestros abogados, nuestro excelente equipo de abogados recurrirá a las instancias superiores. Por lo demás, la parte contraria también ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial, solicitando que la condena ascienda cuando mínimo a 8 años de prisión. Entre tanto, debido a esta larga instrucción y luego proceso y recursos hasta el día de hoy, pronto 9 años y medio, 10 años, el 7 de julio de 2026, no nos ha quedado más remedio que seguir pagando el alquiler de Librería Europa, que como sabéis se encuentra precintada policial y judicialmente, y para no perder el contrato de alquiler hemos tenido que pagar el alquiler mes tras mes. En 2016 un buen camarada propuso reunir a 30 personas que pudiesen pagar como mínimo 30 euros mensuales y poder cubrir estos importes de alquiler y otros gastos de Librería Europa, dado que se encuentra bloqueada en su actividad editorial y comercial. Al cabo de un año esta cifra bajó a 13 y actualmente se encuentra en mínimos históricos. Es normal, es humano, la gente no está acostumbrada a soportar el peso de una ayuda económica en un proceso tan largo. En cuanto a las recientes actividades, hemos tenido conferencias alrededor de nuestros héroes que perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero ganaron nuestros corazones, que impartí en Devenir Europeo hace un par de meses, conferencia que ha sido censurada por YouTube y sus algoritmos. Posteriormente, la Palestra Cristiana organizó una nueva conferencia en Collserola, monte conocido cercano a Barcelona por la actual peste porcina, para seguir con una conferencia pronunciada en Alemania en torno a la historia del espíritu español, es decir, de la razón de Estado de la hispanidad, tema que escapa normalmente al público alemán, y pude acercarles a esta cuestión importante para entender la mentalidad y la historia española. Y seguidamente ya la habitual concentración de excelentes amigos y camaradas en Madrid, en las 19º disidencias organizadas por Ediciones Fides, en las que tomamos la palabra. Es decir, innumerables actividades de difusión en un trabajo de difusión cultural incansable que entre editores, oradores, pensadores y autores debemos seguir llevando a cabo para dotar a la juventud de los instrumentos de lucha política e intelectual en este mundo que les toca vivir. Una situación curiosa se produjo cuando fui invitado recientemente al Congreso de Ciencia y Espíritu, colaborando con Josep Pàmies, una persona noble y combativa que ha dedicado su vida a promover y proporcionar a la población
métodos alternativos de medicina y de curación. En este congreso, con diversos ponentes de los más diversos temas, mi postura en cuanto a cuestiones históricas, ideológicas y políticas es sin duda polémica, y de este modo, efectivamente, y tal como esperábamos, la prensa sistémica, la extrema izquierda, los intolerantes, los falsos demócratas, iniciaron una campaña brutal de comunicación contra Josep Pàmies y este Congreso Ciencia y Espíritu, que les obligó finalmente a cancelar mi participación. No tengo problema, puedo participar en futuras ocasiones, pero pienso que, por norma, nunca hay que ceder ante la presión de los intolerantes. Una vez has cedido hoy, te verás obligado a ceder también mañana. A nivel jurídico, he confirmado en conferencias anteriores que después de 10 años me ha sido devuelto el pasaporte. No es necesario para viajar por España o por la Europa comunitaria, pero a la vez han sido levantadas las medidas cautelares, cuales eran que cada mes debía presentarme 2 veces, cada 15 días, es decir, afirmar ante el juez que no me había evadido a Brasil o a cualquier rincón del mundo. Y a su vez me ha sido levantada la prohibición de salir del país y de viajar al extranjero. Entre las actividades no políticas de este año, menciono a nivel anecdótico la excelente ascensión que pudimos llevar a cabo en verano en una cordada de 9 camaradas españoles, suizos, alemanes, con la que ascendimos con esfuerzo y en un ambiente de absoluta camaradería y con éxito al Lagenhorn, una de las cimas de más de 4.000 metros de los Alpes, además de disfrutar de esas vías ferratas estupendas como es la Daubenhorn, una de las más largas y más complicadas en los Alpes. Yo animo a todo el mundo constantemente a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de la música clásica, del arte, de la cultura y de la camaradería que se despierta en la alta montaña. Es allí donde encontraréis a los auténticos camaradas que no os abandonarán fácilmente. Pero olvidémonos de nosotros mismos y abordemos las cuestiones que nos interesan. A nivel nacional no deja de ser curiosa esa política de la Unión Europea, pero también del gobierno español, de promover el progreso agrícola y económico del Estado vecino Marruecos, que es en realidad el enemigo del sur. Estamos pagando al competidor que nos hunde. Cultivan sin controles, sin las exigencias sanitarias que nos impone la Unión Europea, sin aranceles y sin controles. Por otra parte, Fomento del Trabajo pide más inmigración, porque, según opinan, hace falta mano de obra. Es decir, exigen la llegada de millones de inmigrantes para que el capitalismo pueda abaratar los costos laborales y explotar a estas personas que vienen del tercer mundo y que ponen en entredicho la homogeneidad y la identidad de la nación española. La prosperidad económica de inmigrantes o de la macroeconomía no es más importante que la subsistencia de la identidad de la nación española. Si España no tiene los suficientes niños, los suficientes bebés, el número necesario de jóvenes en edad laboral, pues reducimos el tamaño de la economía, porque el pueblo español seguirá subsistiendo en el futuro cuando decida volver a tener niños. Si por el contrario supeditamos la existencia de España a las necesidades del capitalismo globalista y de los grandes empresarios desinteresados en la homogeneidad de la sociedad, entonces estamos cometiendo un crimen contra el propio pueblo. En este sentido ya es oficial, España alcanza la cifra récord de 6,9 millones de inmigrantes extranjeros, el 14% de los cuales son marroquíes. Estas cifras además esconden la realidad de muchos de estos inmigrantes extranjeros que han alcanzado la ciudadanía española o tienen documentación como supuestos españoles. Españoles sobre el papel, porque culturalmente, idiomáticamente y en cuanto a la fe no pueden ser tenidos en cuenta como españoles autóctonos. Y todo esto patrocinado por el gobierno
por las patronales y por la izquierda. La izquierda que sirve a los intereses de la patronal y del gran capital. Distópico. Otras cifras afirman que en España fallecen cada año 200.000 españoles más de los que nacen, alcanzando solamente este año la cifra tremenda de 700.000 inmigrantes afincados en España. Y según estas otras cifras, la cifra global de extranjeros en España alcanzaría ya los 10 millones. Siguiendo con el estado de la nación, un punto fundamental y que hay que subrayar: la deuda pública impagable. En los medios de comunicación habituales, televisión, radio, periódicos, apenas se informa sobre un hecho dramático: la matanza de cristianos en Nigeria, por poner uno de tantos países donde los cristianos son perseguidos y asesinados. La reducción de las comunidades cristianas en Oriente Medio es dramática y se ha reducido a mínimos históricos. Naciones en las que surgieron las primeras comunidades cristianas: Siria, Irak, Palestina. La casi segura aprobación en Europa del denominado chat control será como si Correos abriera todas tus cartas, por si acaso estuvieses haciendo cosas malas. Imaginaros, todas las cartas que recibes por correos son abiertas sin haber cometido delito alguno, solo por si acaso la censura pudiese encontrar en tus cartas algo punible. Eso es exactamente el chat control. Es como si ahora se presentase la policía y quitase las puertas y las ventanas de tu casa para facilitar la entrada de la policía en tu casa por si estuvieses cometiendo algo punible. Este chat control está siendo impulsado en las instituciones europeas para muy probablemente imponerlo en los próximos meses. Chat control propone utilizar el client-side scanning para controlar lo que escribes antes de enviarlo y de que sea cifrado de origen a destino. Es decir, tu propio dispositivo estará obligado a husmear en el contenido de tus mensajes, por si encontrase un contenido sospechoso. Lo llaman Chat Control 2.0 como un medio de proteger a la infancia, pero en realidad se trata del método de vigilancia a largo plazo. Sientan las bases a la mayor infraestructura permanente de vigilancia de los ciudadanos. Una vigilancia masiva como jamás ha existido. Si esta medida finalmente pasa todos los controles europeos, al final WhatsApp, Telegram, Google, Facebook serán convertidos en vigilantes obligados de nuestras conversaciones privadas. Todo por nuestro bien, todo por nuestra seguridad. El ejemplo más patente de esta situación lo encontramos en Francia, donde Macron está obsesionado en controlar a sus ciudadanos. Emmanuel Macron ha declarado la guerra abierta a Internet. Su reciente retórica sobre la guerra cognitiva ha supuesto un giro alarmante hacia el control estatal, disfrazado de seguridad nacional, por supuesto, al pretender que las plataformas digitales asuman una responsabilidad editorial similar a la prensa tradicional. Un Internet de naturaleza descentralizada y propone una censura express, inmensamente peligroso para la libertad de expresión, como podéis adivinar. Sus propuestas van desde prohibir a los menores de 15 años la utilización de las redes sociales mediante la identificación digital y el borrado de contenidos en 48 horas. Tratan a la población como una población vulnerable que debe ser controlada y protegida, entre comillas, por el Estado. Esta visión paternalista transforma el debate público en un campo de batalla donde el gobierno se erige en el árbitro de la verdad. De forma muy similar se está implementando en Estados Unidos esta legislación KOSA, Kids Online Safety Act, es decir, una decisión legal de proteger a los niños de contenidos peligrosos. Pero evidentemente esta normativa pone en entredicho la libertad de todos, no solo de los niños.
es decir, vigilancia digital y censura de facto, al obligar a los usuarios a mostrar documentos y datos personales para acceder a las plataformas. Estas leyes en Estados Unidos evidentemente erosionan la privacidad individual. Al dejar en manos del Estado o de las grandes tecnológicas qué contenido es permisible o no, se abre la puerta a la autocensura y al control de ideas, afectando especialmente a los contenidos críticos con el sistema. La promesa de proteger a los jóvenes se convierte así en la excusa para un Internet controlado, donde el anonimato, la privacidad y la libertad de expresión quedan comprometidos. Estas regulaciones muestran un lado problemático que afectan especialmente a los creadores de contenido, activistas y defensores de la libertad de expresión. Siguiendo con Francia y con Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, en la ciudad de Edmonton se han instalado cámaras de reconocimiento facial, convirtiéndose en la primera ciudad que controla, al igual que en China, a sus ciudadanos, todos sus movimientos, un salto tecnológico que muchos consideran un retroceso democrático. Las imágenes captadas por estas cámaras, instaladas en las calles de la ciudad, conectan directamente con los archivos policiales para comparar fotografías. Y aunque afirman que esto solo será utilizado en situaciones de aplicación de la ley, el simple hecho de escanear cada cara convierte el espacio público en un lugar de vigilancia continua. Y los defensores de derechos civiles afirman que este control biométrico erosiona la presunción de anonimato y puede abrir la puerta a abusos, sesgos, errores de identificación. Lo que se presenta en definitiva como una herramienta de seguridad puede convertirse fácilmente en un instrumento de control social totalitario. Estas intenciones marcan un precedente que requiere un debate público urgente y vuestra resistencia activa en medios sociales, personales, familiares, comunitarios contra estas intenciones de control absoluto en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en la Unión Europea en definitiva. A primeros de diciembre hemos celebrado el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Pues ha ocurrido algo inaudito, algo inesperado y en cierto modo histórico. El Día de la Inmaculada Concepción, el presidente norteamericano Donald Trump, presidente de un país mayoritariamente protestante, publicó una declaración oficial honrando la fe, humildad y amor de la Virgen María. Lo más llamativo es que este mensaje reconoce explícitamente la fe católica, es decir, la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María, recordando las palabras del ángel Gabriel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El texto repasa la profunda huella mariana en la población católica de Estados Unidos y la consagración de Estados Unidos al Sagrado Corazón de María por el obispo Carroll, la protección atribuida a la Virgen María en Nueva Orleans, los diversos santos norteamericanos devotos de la Virgen María y su papel como reina de la paz en la historia. Y el mensaje concluye con algo singular en una declaración pública: la oración completa del Ave María. Es decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sorprendente el gesto, ciertamente. Estas declaraciones evidentemente marianas se contradicen de alguna forma con aquellas que el 7 de febrero de 2025 se hicieron en la Casa Blanca, con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump estableciendo una oficina de la fe en la Casa Blanca, dirigida por su asesora espiritual Paula White Cain, esa pastora de la teología de la prosperidad, Prosperity Theology, algo típicamente protestante, especialmente de los cristianos sionistas, que predica, entre comillas, el evangelio de la salud y la riqueza. Nada en contra de la salud y de la riqueza quien pueda obtenerla de manera honrada. Investida de su nueva misión, esta pastora declaró: tengo la autoridad para declarar la Casa Blanca un lugar santo. Inaudito. Entonces, la una cosa se da de patadas con la otra, y por otra parte, como es sabido,
En la Casa Blanca luce normalmente en festividades especiales la Hanukkah de la religión judía. Por otra parte, todo tiene sentido. Uno es presidente de Estados Unidos y es presidente de todas las religiones que confiesan los norteamericanos, del mismo modo que el presidente Putin es presidente de un imperio con numerosas nacionalidades, etnias, religiones y formas de ver la religiosidad y, por tanto, como máxima autoridad política del país, tiene el deber de respetarlo todo. Es de todos conocido la abundancia de judíos sionistas en el entorno de Donald Trump, empezando por su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. El 19 de noviembre de 2024 creo que fue el Jerusalem Post que publicó una lista de los más influyentes judíos en el gobierno de Donald Trump. Esto nos lleva a abordar otro tema que siempre está de actualidad en el panorama internacional, que es la deseada construcción del tercer templo de Jerusalén. Parece una idea de cuento de hadas, pero la documentación existente y las declaraciones de las personas interesadas en ello no dejan lugar a dudas. El mismo Donald Trump trasladó la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Algo inaudito porque eso provocó evidentemente el enfado del mundo musulmán, del mundo árabe, y se apartaba de la doctrina que consideraba Jerusalén la capital de las tres religiones: cristianismo, judaísmo, islamismo. Abordamos este tema conscientes de que el mote antisemitismo ha perdido efectividad y ha perdido utilidad por el exceso de uso de esa descripción. No significa absolutamente nada y, como decía un periodista musulmán, antisemita, ¡qué miedo! Me importa un bledo. El mismo Netanyahu declaraba: alcanzaremos grandes metas, construiremos el tercer templo. Es decir, lo afirma taxativamente y añade: la montaña del tercer templo estará en nuestras manos. A nivel curioso y simbólico, la moneda del tercer templo ya está acuñada. Podéis encontrarla probablemente en internet. De un lado aparece Donald Trump como el presidente que, siguiendo los pasos de Ciro el Grande, construye el tercer templo. En una cara de la moneda aparece Donald Trump y en la otra aparece la prefiguración del tercer templo de Salomón. Todo esto viene envuelto en ese espíritu revolucionario judío que pretende sembrar el caos en el mundo para conseguir sus objetivos: asesinar, explotar, humillar, destruir. En esa característica chutzpah, que no lo sepas, una palabra del lenguaje hebreo que viene a determinar que pueden acusar a los demás de lo que ellos mismos hacen. Una especie de frescura, de algún modo, ¿verdad? De ahí la intensiva utilización del mote antisemitismo, del holocausto, de la victimización. No ha de sorprendernos, pues, que el gobierno de Netanyahu promueva, por un lado, el caos cultural y, por otra, las guerras de agresión y países sin respetar tratados de paz ni intentos de paz, sea del gobierno norteamericano, sea de las Naciones Unidas. No hacen caso nunca a nadie y hacen lo que les da la gana, arrogantes como son de la seguridad que les da el dominio político, económico y mediático del occidente colectivo. A nivel internacional no escapa a ningún analista que, frente a las conversaciones de paz, los tira y afloja, los dimes y diretes en torno a la guerra de Ucrania, existe el tema real de la comunión entre la Rusia de Putin y los Estados Unidos de Trump para beneficio de ambas potencias y en detrimento de Europa. Ellos tendrán beneficios comerciales, ellos llevan a cabo contratos. Dicha alianza entre la Rusia de Putin y los Estados Unidos de Trump entierra la narrativa oficial y conmueve la arquitectura interna de la Unión Europea. Las conversaciones de paz son solo el escenario decorativo para aquellos que creían que se iban a sentar en la misma mesa. En realidad se estaba jugando a otro nivel político, económico y geopolítico. Mientras la Unión Europea exigía que no iba a admitir un diktat de Rusia y de Estados Unidos sobre el destino de Ucrania y que querían un derecho a codecidir,
en realidad todo eso no era más que un show irrelevante. Desde un punto de vista militar, Rusia está prácticamente a punto de conseguir sus objetivos bélicos. ¿Por qué habría de ceder la Rusia de Putin ante las exigencias de Estados Unidos o la Unión Europea si puede conseguir sus objetivos militares a pesar de todo y sin trato alguno y sin ligarse a las exigencias occidentales? Desde la reunión de Alaska, Trump tiene una doble estrategia. En las conversaciones entre Trump y Putin han acordado beneficios comerciales, alianzas en torno a materias primas que a ambas potencias interesan, llevar a cabo un trabajo conjunto geoestratégico. Es decir, para los norteamericanos se trata de deals, provecho, cooperación y conquistar nuevos mercados. Es decir, todo se basa en su estrategia en ganar dinero y no a la guerra. Les interesa más ganar dinero que hacer la guerra. Y el Kremlin les propone hacer la paz mediante la colaboración económica que a ambas partes beneficie. Se trata de planes gigantescos que benefician a empresas norteamericanas y que ayudarían a Rusia económicamente. Y mientras tanto la Unión Europea se autoestrangula económicamente, se dispara un tiro en el pie. Las empresas norteamericanas se benefician y expulsan cada vez más del negocio a las empresas europeas que se ven obligadas a pagar precios carísimos de la energía y adquirirla a Estados Unidos. Es decir, Rusia permitiría a Estados Unidos utilizar los famosos fondos rusos congelados a cambio de capital para el Estado ruso. Y mientras tanto la Unión Europea mira con cara de pánfilo, que es lo que son sus representantes realmente. Y en la siguiente reunión de Miami, al final, ha quedado claro que se trata de un bloque económico que perjudica a la Unión Europea. Y en cuanto a la arquitectura de seguridad, ambas potencias no toman en serio a la Unión Europea. Y ha quedado claro que han decidido que no se enviarán misiles Tomahawks a Ucrania, y que lo único que proponen a los ucranianos es liberarlos de los aranceles durante un periodo de 10 años. Todo esto lo informan desde los servicios secretos de uno de los países de la Unión Europea que ha podido tener acceso a estas reuniones y a estas informaciones imprescindibles. Es decir, el hueso de toda la cuestión no eran planes de paz, sino un tratado económico. No se trata, pues, de conseguir una paz justa, sino de ver quién saca más beneficio después de la guerra. En definitivas cuentas, Putin tiene todas las cartas militares y Trump tiene todas las cartas económicas. Y Europa paga la factura. La Unión Europea no tiene nada, han sido engañados, han sido expulsados sin darse cuenta siquiera. Estados Unidos y Rusia planifican la reconstrucción de Ucrania, pero es la Unión Europea la que va a pagar los gastos. Enormes gastos de reconstrucción de Ucrania. Recordemos que fue la Unión Europea la que torpedeó las conversaciones de Minsk y las conversaciones de Estambul, apenas iniciada la campaña militar rusa. En definitiva, la fotografía que tenemos es que Putin va a ganar la guerra, Trump se encoge de hombros y la Unión Europea protesta. Pensemos que los representantes de la Unión Europea son como los tontos de la clase, pero con una representatividad casi nula. El porcentaje de popularidad, por ejemplo, de Macron en Francia ha caído al 11%, mínimos históricos. El de Starmer en Inglaterra al 9% y el de Merz en Alemania al 14%. Es decir, son representantes de una ínfima minoría de las poblaciones de las naciones europeas. La solución real a este desastre de dirigentes que tienen los países de la Unión Europea es que las personas que trabajan en organizaciones o instituciones públicas deben guiarse por una ideología que priorice el bien común, lo que es o debería ser de perogrullo. Una ética de servicio a la ciudadanía al estilo de la antigua administración prusiana. Una ética de respeto al contribuyente, que es el que pasa estracheces para pagar impuestos que luego estos políticos dilapidan alegremente. Y alejarse de filosofías hedonistas y materialistas
e individualistas, que en realidad no hacen sino priorizar el interés propio frente al interés común y el mínimo esfuerzo, cuando no, la corrupción y las ganancias ilícitas. En las guerras actuales, lo menos importante son las guerras clásicas, militares, los avances, donde se gana o se pierde. Al final, siempre acaban en pactos, y así ocurrirá también en Ucrania y en Palestina. Pero el problema son las guerras metafísicas, de cosmovisión del mundo, de dominio global. Estas solo acaban con la destrucción total del oponente y su conversión al ganador. Así, Alemania fue convertida al ganador. Alemania es ahora más americana, más israelí que los mismos norteamericanos y los mismos israelíes. Ahora Alemania es su siervo mental del sionismo judío israelí y siervo mental del judaísmo norteamericano y del americanismo como revolución cultural. Tanto Rusia como la OTAN saben que hay una lucha por el poder global. Unos pretenden mantener la hegemonía, un poder hegemónico, y otros aceptan que vamos hacia un mundo multipolar, multihegemónico. En definitiva, liberalismo y marxismo, dos caminos, un callejón sin salida. Es el materialismo el que une al capitalismo y al marxismo. Y ponen la economía como centro de todo lo humano. La oligarquía capitalista es indiferente al destino de las comunidades nacionales. Su único objetivo es satisfacer una insaciable voluntad de poder de los que más tienen, mediante la dominación económica del mundo. La humanidad y sus culturas y civilizaciones son sacrificadas en el altar de sus designios materiales. Designios, no lo olvidemos, que corren paralelos a los del marxismo. Tanto para los tecnócratas como para los marxistas, el hombre no es más que un animal económico. Craso error. Por eso la educación de la juventud no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad, del bien, de la formación de hábitos, en suma de todo aquello que necesita el hombre para alcanzar su felicidad, su bienestar existencial. Decía un especialista, la educación es el perfeccionamiento voluntario e intencional de las potencialidades esencialmente humanas. Es decir, se hace necesaria una educación comunitaria y no hedonista. O el viejo lema que todos conocéis, provecho común antes que beneficio particular, lo que no debe traducirse como que no está permitido el beneficio particular, sino que el beneficio particular ha de estar siempre supeditado al provecho de la comunidad. A nivel espiritual, insistimos lo importante que es para todos nosotros volver a dirigir la mirada al origen, regresar a lo sagrado, la importancia de la fe. Hay ciertos visos de un despertar del catolicismo entre la juventud y estas tan discutidas pero tan reales ECM, es decir, experiencias cercanas a la muerte que producen conversiones. En este sentido es interesante traer a colación un texto de Peter Kreeft, un autor católico, que afirma que el aborto es el sacramento de Satanás. ¿Por qué? Es decir, Satanás mataría a Dios si pudiese, pero no puede, es evidente. Pero entonces mata a todos los bebés que pueda porque sabe que eso es lo que más hiere al corazón del Padre y causa caos en la tierra. Es decir, efectivamente, de algún modo, el aborto es el sacramento de Satanás. Porque el aborto viene a decir, tú, bebé por nacer, debes morir para que yo viva. Egoísmo puro. Pero Cristo dice justamente lo contrario. No, yo debo morir para que tú vivas. Idealismo en estado puro. Yo debo morir para redimir a la humanidad de todos sus pecados y sus faltas y que pueda volver al Padre. Peter Kreeft afirma que el aborto es la parodia demoníaca de la Eucaristía y por eso utiliza las mismas santas palabras. Esto es mi cuerpo, pero con un significado totalmente opuesto. ¿Creéis realmente que es una coincidencia que las palabras del complejo industrial, político y propagandístico del mundo del aborto y de la cultura de la muerte sean las mismas palabras de nuestro Salvador en la comunión? Esto es mi cuerpo. Curiosamente, Planned Parenthood, paternidad planificada, traducido al español,
no solo es el mayor promotor del aborto en el mundo, sino el mayor proveedor de drogas transgénero para desviar a la juventud. Y a ambas mutilaciones las llaman atención sanitaria. ¿Cómo llaman a las cirugías transgénero? Afirmación de género. ¿Cómo llaman al aborto? Derechos reproductivos. Y a ambas situaciones las llaman atención sanitaria. Defienden ambas prácticas utilizando la autonomía corporal como argumento. Este es mi cuerpo, si quiero matar lo que hay dentro de él, ¿a quién le importa? Porque ya nos lo dijo la serpiente en el Génesis. Seréis como Dios. El aborto es el sacramento de la religión del progresismo secular. Cuando Cristo dice, este es mi cuerpo que comparto, tomadlo en memoria mía, Satanás piensa, estos cuerpos de niños los vais a sacrificar en mi honor y a mi servicio. No es una coincidencia que la propaganda abortista cita las palabras de nuestro Salvador en sentido inverso. Como veis, al final todo conflicto humano es en esencia un conflicto teológico. El tema decisivo de la actualidad política europea es, sin lugar a dudas, el multiculturalismo, que está poniendo en entredicho la misma existencia de las naciones europeas. Voy a citar las declaraciones de una personalidad que promueve dicho multiculturalismo y se reafirma en dichas intenciones. No es la única, no está sola. De su mismo origen étnico y religioso hay muchas más con las mismas intenciones. Pero como estas declaraciones existen en Internet y podéis escucharlas fácilmente sin que nadie os lleve a engaño, voy a recordarlas. Bárbara Lerner Spectre es profesora de filosofía, fundadora y directora de Paideia, Instituto Europeo de Estudios Judíos en Suecia. Trabajó en el Instituto Shalom Hartman de Jerusalén. Casada con Philip Spectre, rabino oficial en la Gran Sinagoga de Estocolmo y gran rabino de Suecia. Declaraba ya antes de 2015 en una entrevista televisiva: creo que hay un resurgimiento del antisemitismo porque Europa todavía no ha aprendido cómo ser multicultural. Y creo que vamos a ser parte del impulso a esa transformación que debe ocurrir. Europa no va a ser esa sociedad monolítica que fue una vez en el siglo pasado. Los judíos van a estar en el centro de todo esto, afirma Bárbara Spectre. La transformación que Europa llevará a cabo será enorme. Ahora está entrando ya en un modo multicultural y los judíos serán mirados con resentimiento debido a nuestro papel de liderazgo. Pero sin ese liderazgo y sin esa transformación, Europa no sobrevivirá. Se trata, pues, de un plan preconcebido, no de una casualidad. Acto seguido, la señora Angela Merkel pronunciaba un discurso ante el Knesset israelí afirmando que estaba orgullosa de poder hablarles en el idioma materno, es decir, hebreo. Y acto seguido, la señora Angela Merkel abre las fronteras a esta invasión multicultural y multirracial que azota Europa. Recordemos en este sentido algunos datos que podéis encontrar en Wikipedia sin problema. Por ejemplo, la píldora contra la natalidad, inventada por un señor denominado Gudin Pincus, nacido en una familia judía, según Wikipedia. El aborto, promovido por Fania Mindel, nacida en Minsk, de unos padres judíos, según Wikipedia. Hoy el individualismo hace que el pueblo ya no exista. Solo hay individuos. No hay sentido popular. No existe un sentido comunitario. Y casi nadie está dispuesto a luchar y a morir por ese pueblo que no existe. Por ese pueblo que no importa. Y la prueba la tenéis en los hechos. La violencia y las etnias. Ningún medio de comunicación pretende aceptarlo, pero nadie expone los datos reales. El verdadero problema de la mayor violencia reside en la heterogeneidad de las poblaciones de los países occidentales. La jueza Magali Lepage, en una sentencia impactante,
señaló recientemente que algunas comunidades cometen más delitos que otras. Por lo tanto, no es la pobreza ni la constitución política de una ciudad la que explica la delincuencia y la inseguridad, sino su composición étnica. Entendedme bien, yo lo que conmino es hacer nuestra aquella frase del Dr. Goebbels de que reconozcamos lo bueno antes de ver siempre lo malo. Por ejemplo, es evidente que Donald Trump tiene muchas facetas negativas que no nos interesan, que son destructivas para Europa y que boicotean la prosperidad económica de Europa. Para los norteamericanos probablemente lo que hace Donald Trump es positivo. Pero recientemente ha hecho unas declaraciones en torno a la inmigración multicultural a los países occidentales con la que podríamos estar perfectamente de acuerdo, afirmando que estas personas deberían volver a su lugar de origen, trabajar duro para transformar sus países y hacerlos prósperos, y no intentar colarse a Europa, a Estados Unidos y a los países de cultura cristiana blanca para aprovecharse de ellos, importando además muchos de los problemas que heredan por su propia cultura y su propia religiosidad y su propia mentalidad. Donald Trump ha hecho una defensa a ultranza de la familia y de los niños y se ha enfrentado a toda la ideología woke. Ha denunciado constantemente, tanto él como sus diversos ministros, la inmigración masiva de Europa que han transformado nuestras ciudades en lugares irreconocibles y que producen la deconstrucción de nuestra cultura, hasta el punto de que ha amenazado a los países europeos de que dejarán de ser aliados de Estados Unidos si continúan con esa política de puertas abiertas y de sociedad multicultural con una migración halógena masiva. Para los norteamericanos, lógicamente, el hecho de que cierren las fronteras a una inmigración ilegal también es positivo para ellos, porque el país tiene unas posibilidades de oferta de trabajo para inmigrantes de Centroamérica o de Hispanoamérica, pero no puede absorberlos a todos y, por supuesto, no quiere absorber a las bandas de criminales o aquellos que se aprovechan de la sociedad norteamericana para delinquir. Ha denunciado, y ahí dejamos que los científicos tomen partido, nosotros no somos científicos, el abuso del cambio climático, afirmando que se trata de una manipulación, cuando menos en parte, para obligar a los estados a unos gastos multimillonarios en aras de mejorar el clima. Recordemos, por si alguno no ha caído en ello, que los ríos más contaminados del mundo no hay ninguno en Europa. Todos están en Asia, en América y en África. Y finalmente Trump ha antepuesto lo nacional a lo global, a lo mundialista. Lo malo de Trump, ya lo hemos mencionado, es absolutamente prosionista, es favorable a Israel sin discusión y sus políticas favorecen a Estados Unidos, pero no precisamente a la Europa comunitaria. Y para que no me acusen a mí de ser contrario a las personas inocentes que vienen necesitadas en estas oleadas de migrantes hacia Europa, leo la declaración de Donald Trump, a veces, desde mi punto de vista, poco amable, pero muy clara. Trump: ¿por qué siempre recibimos gente de países de mierda como Somalia? ¿Por qué no puede venir gente de Noruega o de Dinamarca? Somalia es inmunda, sucia, repugnante, plagada de delincuencia. Lo único que saben hacer es perseguir barcos. En este sentido, recuerdo que en la conferencia que di sobre nuestros héroes, el autor del libro, que había sido guardia de seguridad en uno de los barcos atuneros vascos que transportaban cerca de las costas de Somalia, declaraba efectivamente que los piratas somalíes secuestraban barcos para exigir indemnizaciones económicas al Estado español. Deberíamos insistir una y otra vez en torno a la deuda internacional. El mundo se ahoga en deuda, 346 billones de dólares. Y lo peor, dicen los expertos, está por venir. La deuda global no hace más que crecer y cada vez lo hace a un ritmo más acelerado. Ya supone el 310% del PIB del planeta.
Y lo significativo sobre este tema es que Estados Unidos y China son los que tiran del carro. Aunque lo peor es que el mundo está muy lejos de poder revertir esa situación. Algunos economistas afirman que el crack de 1929 se puede repetir porque nos encontramos en una trampa mortal de deuda privada. Lo que provocó en aquel año la Gran Depresión no fue solamente el crack bursátil, fue también la deuda privada desbocada y una deflación que nadie quiso ver. Sobre este tema he insistido en diversas conferencias, pero no deja de ser sospechoso que el colapso de los países occidentales se lleve a cabo simultáneamente en todos ellos, en diversos continentes. Están colapsando exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Se llama declive planificado y está siendo planificado deliberadamente. Recordemos que Vance, ya en febrero del pasado año, en Múnich, declaró una guerra ideológica contra la Unión Europea. Una Europa abrumada por la inmigración masiva y presa de una amnesia colectiva. No ocultaba que Europa constituye, a su juicio, un contraejemplo de decadencia y suicidio colectivo. Putin es un jugador de ajedrez. Trump se limita al golf y al Monopoly. Y sobre todo sus intereses geopolíticos son contrapuestos. Por lo tanto, solo pueden entenderse en un deal, en tratos comerciales, en hacer negocios. Putin es un hombre del derecho y que respeta, intenta actuar según el derecho internacional. Trump, por el contrario, se burla del derecho internacional, le interesan los winners, los ganadores, se burla de las ideas y de la moral del derecho internacional, aunque no más que Netanyahu, desde luego. Trump y Putin tienen en común que ven a Europa como un continente cansado, algo viejo e incapaz de resolver los problemas que se le plantean, dividido, abrumado, arruinado, olvidada de su pasado y de sus tradiciones, que se culpa a sí misma mientras practica una censura moral permanente. Europa podría reflexionar ya sobre lo que les ha costado la guerra de Ucrania. Han malgastado 150.000 millones de euros, que pagaremos los contribuyentes. Han perdido el acceso al gas y al petróleo ruso baratos. Han perdido también decenas de miles de millones de euros en inversiones en Rusia. Y han aceptado, sin decir palabra, el boicot y destrucción del gasoducto Nord Stream. Pero aún se imaginan que pueden dar a Ucrania garantías de seguridad y hacer que se puede continuar con la masacre. Es el momento de recordar un excelente proverbio georgiano. El cordero se pasa toda su vida con miedo al lobo, pero al final es el pastor el que se lo come. El lobo sería Putin y el pastor es la Unión Europea. Los europeos son hoy los hombres enfermos del planeta, enfermos mental y anímicamente. No soy pesimista ni optimista, simplemente intento entender lo que va a ocurrir. En el marco de todas las barbaridades y desastres económicos, políticos y sociales a los que el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha empujado a España, reconozcamos algo positivo, que han boicoteado la participación de España en Eurovisión, dado que Israel, un país no europeo, sigue participando en Eurovisión a pesar de sus crímenes y el genocidio que perpetran en Palestina. Se dieron prisa en expulsar a Rusia de Eurovisión, dada la operación militar especial. Pero no se dan prisa alguna en expulsar a Israel de esta simbólica puesta en escena musical que en realidad no deja de ser una palestra política. Entre los signos positivos, solo tenéis que daros cuenta, escuchando, el cambio cada vez más radical y más claro de Tucker Carlson desde que fue expulsado de la cadena Fox y emite ahora de forma independiente con mayor éxito si cabe, y de Nick Fuentes, el enfant terrible de los medios de comunicación norteamericanos, que cada día habla más claro. Como contraste, acaba de escribirme Stanislav, un buen amigo ruso que vive en Barcelona y que ha ido después de muchos años de regreso a Rusia actualmente.
y me escribe que tanto en San Petersburgo como en Moscú no se ven negros ni se ven moros. Todo lo que ves por las calles son rusos auténticos. Es más, no hace muchos años se veían personas que venían de los países del Cáucaso a estudiar a San Petersburgo y a Moscú, y ahora tampoco se ve a estas personas inmigradas del Cáucaso a las ciudades rusas. Contraste total frente a las ciudades europeas occidentales. Esperemos que no tengamos que acabar aprendiendo ruso. Otro factor, del muy criticable por muchos aspectos, Elon Musk, que sin embargo ha declarado la guerra a la Unión Europea, afirmando que esta Unión Europea pretende instaurar una dictadura tecnológica y una auténtica censura. Mis críticas a la modernidad que promueven la decadencia política, social y cultural de Occidente no necesariamente suponen una crítica constante a los avances técnicos que ha proporcionado y que ha facilitado la vida del ser humano. Imaginaros que llegáis a casa y no tenéis agua corriente y tenéis que caminar kilómetros para ir a por agua a una fuente, y que vais a un CAP o que vais a un hospital de la Seguridad Social donde pueden trataros con maquinaria excelente y carísima que ayuda a la medicina en los avances para la curación de las personas, y de qué forma ha facilitado en nuestra existencia la comunicación, los teléfonos primero por cable, luego inalámbricos, luego vía internet, luego con las empresas de mensajería. Es evidente que todo en este mundo tiene dos caras, una positiva y una negativa. Estar todo el día con la pantalla y escribiendo WhatsApps supone no estar presente con las personas que tienes cerca, pero a su vez nos permite una comunicación rápida y fácil con tantas personas, con muchas más personas de las que teníamos anteriormente escribiendo cartas en papel y con pluma. Por cierto que una de las desventajas será que si bien hoy en día podemos informarnos, documentar, leyendo las cartas que en su día escribiera von Braun, Bach, Beethoven o Mozart, en el futuro no habrá cartas en papel que puedan ser consultadas, porque hoy en día toda la comunicación es rápida, es electrónica y desaparece en el fondo de la nube para no ser reencontrado nunca más. Yo observo, pues, en el mundo una creciente resistencia de algunos medios de comunicación, de ciertas personalidades y de las poblaciones sencillas. Veo también que de alguna forma en el caos espiritual de Occidente va creciendo aquí y allí el interés por la fe. Y veo aquí y allí cada día más actores sorprendentes porque no estaba previsto que actuaran de este modo. Josep Pàmies, el campesino leridano que me invitó a una conferencia que finalmente debió ser suspendida, optimista como es, afirmaba: vivimos una actualidad acojonante, una palabra muy española para describir que nos adentramos en un cambio sin precedentes que no solo conduce a vías de garaje y a una situación negativa, sino posiblemente también a un camino de luz y prosperidad espiritual, no solo material. Como contrapartida a ese deseo de la izquierda sistémica de aniquilar a Franco de la memoria colectiva española y de la historia, ha aparecido ahora una película, Franco, que defiende la realidad de Francisco Franco y su obra. Es cierto, el enemigo intenta destruir ese símbolo de la cristiandad española, cual es el Valle de los Caídos, construido efectivamente en el régimen de Franco, para unir a los españoles que habían luchado en bandos enfrentados y adentrarlos en una nueva era de paz. Ya consiguieron, en una ceremonia cuasi masónica, desenterrar a Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, y posteriormente hicieron lo mismo con el pobre José Antonio Primo de Rivera. Ahora pretenden resignificar el Valle de los Caídos, intentar descristianizarlo y hacer una especie de monumento en memoria del Holocausto o en memoria democrática de las víctimas del franquismo. Pero se olvidan siempre de las víctimas del bando republicano, que no fueron pocas. Como consejo personal, resistiros al consumismo desaforado. Llevar a cabo una vida austera, una vida sencilla, una vida suficiente. Acabamos de visitar a un viejo y leal amigo
que conocemos desde hace 50 años, que vive aislado en las montañas, sin conexión a internet, sin conexión de wifi, no tiene señal telefónica, no tiene televisión, y su gran ilusión es poder mejorar la vida y las condiciones y las posibilidades de supervivencia de los animales de la zona. Un zorrito que le sigue con el perro y acaba de tener unos bebés, unos cachorros, zorros, jabalís que se acercan por la noche a la puerta de la casa a comer aquello que él dispone para ellos. Está plantando árboles y moreras para que los pájaros puedan alimentarse en épocas difíciles y está trabajando duramente para crear abrevaderos integrados en la naturaleza donde los animales encuentren algo para beber en una zona que regularmente padece sequías. Un idealista nato que ha demostrado que sin lujo alguno viste prácticamente ropa prestada, ropa regalada de amigos a los que les sobran las posesiones, y se ha apartado de todo consumismo para dedicar aquellos pocos ahorros de su pensión a la lucha política, lo que ha demostrado fehacientemente, y a la ayuda de la vida natural, además de reconstruir esta vieja casa heredada de sus antepasados, perdida en los montes, donde antiguamente vivían 15 o 20 personas, y ahora vive él solo, con una pequeña estufa de leña y abrigado contra el frío. Existen, pues, personas que han abandonado el atractivo del mundo moderno, pero no para encerrarse en su egoísmo, sino para darlo todo por los demás, incluidos esos pequeños seres que nos acompañan en este mundo, los animales. En diversos comentarios, por WhatsApp, por correo electrónico, en persona, adivino un apesadumbramiento generalizado, un pesimismo galopante entre muchos jóvenes camaradas. Pero yo no soy tan negativo en la evolución política e incluso ideológica del mundo. Se ven aquí y allí cambios que anuncian un cambio de paradigma, un cambio de época. Pero en cualquier caso, pensar en los españoles, aquellos visigodos que, refugiados en las montañas de Covadonga, con aquella batalla inicial pequeña, dieron el ejemplo para iniciar una reconquista que duró siglos, pero que animó a los españoles a la resistencia a ultranza. Si en Covadonga se hubiesen rendido apenados por la pérdida de España, seríamos hoy posiblemente una república islámica. Imaginaros el 411 en Roma, ¿no? Con la invasión de los bárbaros. El Imperio Romano se hunde lentamente, pero se hunde definitivamente. Aquellos que habían disfrutado de la grandeza de Roma debían pensar que era el fin del mundo. Pensemos igualmente en los milenaristas, que estaban convencidos de que el mundo se acababa. Había gente que se suicidaba ante la llegada del año 1000. Pero incluso en época apostólica, muchos no pegaban ni golpe, convencidos de que la segunda venida de Jesucristo era inminente. A lo que San Pablo les conmina: hay que seguir trabajando, porque nadie nos ha dicho la hora, ni el lugar, ni cuándo y cómo va a volver nuestro Señor Jesucristo. Añadamos también, por ejemplo, la peste, que supuso la pérdida de 1/3 de la población de Europa. En algunas ciudades fue el 50% de la población que desapareció. Y de aquella catástrofe tremenda que aniquiló las poblaciones de Castilla, España y también Europa, se recuperaron. Y por citar una escena más cercana en la historia, imaginaros a los habitantes de Prusia Oriental cuando llegan las tropas soviéticas cargadas de vodka hasta las orejas, y cuando las tropas de la Wehrmacht recuperan brevemente algunos pueblos, se dan cuenta de las matanzas brutales de mujeres y de niños que han tenido lugar, las carnicerías inenarrables que animan a los soldados alemanes a combatir hasta el último hombre. Pero también para ellos el fin del Reich, y para los nacionalsocialistas lo que ellos consideraban el fin de la idea nacionalsocialista, les llevó a algunos a desesperarse y decidir suicidarse. Un error no admisible para nosotros católicos, pero comprensible humanamente. Pequeñas notas nos indican que la fe no solo no ha desaparecido, sino que aquí y allí pequeñas luces indican que hay una cierta recuperación. Por ejemplo, la devoción a San Charbel, este santo libanés
que tiene cada día más devotos y que, según declaran, ha sido responsable de más de un milagro. A su vez, casos anecdóticos, como esta chica, la cantante moderna Rosalía, que mezcla varios estilos, pero de alguna forma influenciada por lo que ella vivió de pequeña en casa de su abuela con sus padres, ha aportado una imaginería religiosa impensable hace unos pocos años para una cantante de moda en los tiempos actuales. Curiosamente, la izquierda, la extrema izquierda, los partidos del sistema se han empeñado en resucitar a Franco. No hacen sino promover el interés de la juventud, incluso de los muy jóvenes, en esa figura histórica de la historia de España, que falleció nada menos que hace 50 años y que las jóvenes generaciones no han conocido, ni para bien ni para mal. Pero las estadísticas y las encuestas demuestran el interés de los adolescentes en la figura de Franco, e incluso se atreven a opinar que aquel tiempo pasado fue mejor que el actual. Algo inaudito que debe provocar la bilis en aquellas instituciones y aquellas personas cuyo interés ha sido dilapidar cualquier recuerdo de la obra de Franco, cuyo más importante avance desde mi punto de vista, y según él mismo confesó en sus últimos tiempos de vida, fue que creó la clase media para España. Los jóvenes y muy jóvenes empiezan a conocer la verdadera historia de España. Por ejemplo, las alucinantes cifras de crecimiento demostrables, la ausencia de parados, la real inexistencia de impuestos, no se pagaban prácticamente impuestos para las rentas personales, y la fácil adquisición de la vivienda. Y debajo de esas realidades macroeconómicas existía algo más importante: el sentimiento de identidad, de arraigo, de pertenencia a una nación histórica orgullosa de su pasado hasta ese momento. Las cosas no fueron bien, pero de haber ido bien, aquella situación de la España de Franco en los años 70 indicaban que había un futuro próspero y por lo tanto grande, noble, elevado. Decía recientemente un autor al que he leído que la grandeza de alma y la altura de miras, dos cuestiones que hoy en día hemos olvidado totalmente, era lo que andaba debajo de aquel pálpito que, según el autor, anidaba lo sagrado, lo elevado. O sea, es un hecho cotejable que el franquismo, primero, ganó la guerra, y segundo, trajo la prosperidad, y tercero, el apaciguamiento de los enfrentamientos entre españoles que hasta el día de hoy guardan la memoria de los más mayores. Algo lamentable. Pero sin embargo el franquismo fracasó una vez conseguida la construcción de aquella clase media, fracasó en el mantenimiento de lo sagrado, del espíritu trascendente necesario para que una comunidad mantenga dichos valores y prospere realmente. Como cita este autor, el franquismo dilapidó, consciente o inconscientemente, cualquier ideal de belleza y de grandeza en aras de la prosperidad y el desarrollismo que construyó tantas viviendas para los españoles que hoy no pueden adquirir una vivienda ni siquiera alquilándola. Este articulista de El Manifiesto afirmaba la esperanza de que esa llamada generación Z, que se decanta claramente por el patriotismo y el iliberalismo, tenga el olfato que no tuvieron los boomers que constituyeron la oposición antifranquista inconscientemente de lo que se les vendría encima una vez finiquitado el régimen. A nivel editorial no quiero dejar de recomendaros este magnífico libro, Los peligros de la belleza, de Michael Jones, un autor católico norteamericano, publicado afortunadamente por el amigo Luis Álvarez Primo en Argentina en una bellísima edición, y para poder ayudarle a continuar con Ediciones Fidelidad y estos planes editoriales magníficos, no puedo sino recomendaros que lo consigáis escribiendo directamente a Ediciones Fidelidad en Buenos Aires. Y no querría terminar este mensaje de Navidad
sin recordar a tantos amigos, jóvenes y camaradas que nadan entre la desesperación y la desesperanza, que la fidelidad, aunque aparentemente inútil, es una forma de victoria, en un tiempo en el que se exalta el olvido y la mentira. Y recordemos lo que hemos dicho al principio. Todas las conspiraciones, también esta, a la que nos enfrentamos, tienen un trasfondo trascendente, es decir, un fondo espiritual. Seamos, pues, la voz de los que no reniegan. Ni la fama, ni el poder justifican nuestra existencia. Que luchar por el bien, la verdad y la belleza sea la meta. Y siempre recuerdo aquella bella expresión de León Degrelle, amigo, camarada, jefe y ejemplo: amar y perdonar. La vida no tiene otro sentido. Dios no tiene otro sentido. Porque efectivamente la conspiración contra el amor es la peor de todas las conspiraciones, porque destruye la esencia misma del ser humano. Como he dicho ya en alguna conferencia, la madre de todas las batallas, la madre de todas las conspiraciones es la conspiración contra el origen sagrado del hombre, la creación, la naturaleza, es decir, la conspiración contra Dios. Leía estos días un artículo del doctor Joseph Goebbels, Der Einsatz des eigenen Lebens, la propia vida, en el periódico Das Reich, el 15 de abril de 1945, apenas 15 días antes de abandonar este mundo. Mi llamamiento es a todos aquellos que consideran el honor de su pueblo más alto que sus propias vidas. Deben cumplir con su deber, sin preocuparse por sí mismos ni por sus bienes. El silencio es un pecado cuando uno debe hablar. Un pensamiento que debemos hacer nuestro. Muchos optan por el silencio por miedo a hablar, pero el silencio es un pecado cuando uno debe hablar. Debemos superar la apatía y el cansancio y desafiar la pasividad, probarse a sí mismos mediante hechos y demostrar nuevamente su firmeza interior y exterior ante las dificultades. De lo contrario, perderás tu honor y tu buen nombre. Este es el fundamento de nuestro trabajo para nosotros y para nuestro pueblo. Debemos todos y cada uno de nosotros, sin emoción, jurar sacrificarse antes que aceptar el yugo de la esclavitud. Mejor arriesgarlo todo que rendirse. Creo que estas palabras, escritas en momentos tan dramáticos y críticos para la existencia del pueblo alemán, son sinceras. Y en ellas el doctor Goebbels anima al pueblo alemán en ese momento, a los lectores del periódico Das Reich, a la resistencia a ultranza. También yo, desde este humilde mensaje, os animo a una resistencia a ultranza contra los enemigos de la humanidad y aquellos que quieren destruir vuestro país, vuestro pueblo, vuestra nación y vuestro destino. Así pues, mirando siempre al Todopoderoso y teniendo en cuenta si nuestras acciones le agradan, edifiquemos un sentimiento de comunidad creyente, de justicia social y razón clara. En definitiva, en medio de la tormenta, de la noche más oscura, del ruido más frenético, del mayor dolor viendo nuestro hogar y nuestra patria que sucumben, recordando el ejemplo de nuestros antepasados que cayeron, mantengamos en pie la convicción de que es necesario luchar y resistir para poder avanzar. Me gustaría finalizar con unas declaraciones de Gianluca Iannone, fundador de Casa Pound en Roma. Este libro habla de nosotros, pero también de vosotros. Habla de quienes nunca han dejado de creer, de quienes nunca se han arrodillado, de quien ha hecho de la lucha un estilo de vida y de la coherencia una forma de belleza. Y ciertamente nos han golpeado, nos han insultado, nos han procesado y censurado, nos han llamado de todos los modos posibles, pero aquí estamos, más duros, más fuertes, más vivos, porque quien combate por una idea verdadera no pierde nunca. Creo que este pensamiento de Gianluca Iannone puede ser perfectamente el nuestro y me gustaría que fuera para este año 2026 que comienza también vuestro pensamiento.
Y nosotros en Navidad, como católicos, celebramos sin lugar a dudas el pesebre, el Belén, el nacimiento, que en 1223 inició San Francisco de Asís. Se había dirigido a Greccio, al norte de Roma, y al ver una de aquellas grutas, se acordó del paisaje escarpado en el que debió habitar nuestro Señor, y sintió una necesidad irreprimible de representar cómo fue aquel primer nacimiento en Belén. Preparó un sencillo nacimiento en una de aquellas cuevas y muchos fueron a verlo. Y entonces sucedió un milagro. Uno de los presentes, al visitar aquel pesebre, vio al verdadero niño Dios recostado. Todos volvieron a casa alegres y con aquel milagro se inició la histórica tradición del primer pesebre, del primer Belén de la historia. En un mensaje enviado por María Mater Ecclesiae nos subrayan cuál es el mensaje del pesebre. Primero, manifiesta la ternura de Dios. El Señor, creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Segundo, nos ayuda a revivir aquella bella historia que sucedió en Belén y nos sentimos implicados en la historia de la salvación. Y finalmente nos permite tocar la pobreza que el Señor eligió para sí mismo y con ello nos invita a seguirle en el camino de la humildad. Es decir, en este mensaje 2025 de la Navidad creo que es importante tener en cuenta, uno, hay que centrarse en lo esencial, frente a aquellos que nos quieren vender unas fiestas centradas en el consumismo, la abundancia y la superficialidad. Lo esencial es que Cristo ha venido al mundo para salvarlo. Segundo, el pesebre nos invita a la contemplación. Hoy se nos empuja a vivir con prisa y eso nos impide contemplar la belleza de la obra de Dios. El Belén, en cambio, nos invita a detenerte, a posar los ojos en los detalles y a mirar con calma. Decía San Buenaventura que contemplando las pequeñas cosas bellas se contempla al bellísimo. Y finalmente el Belén evangeliza sin palabras. El Belén es como una catequesis que permite la transmisión de la fe de una manera sencilla y alegre. Pero no solo a los más pequeños, los alejados también son invitados a contemplarlo. De ahí la importancia del Belén, del pesebre, del nacimiento en nuestros pueblos y ciudades que el sistema y sus prohombres intentan apartar. El Belén es perseguido, es desmontado, es desmantelado, es apartado de nuestras tradiciones y nuestras ciudades. Nosotros, por el contrario, debemos promocionarlo. Acabemos, pues, con esta hermosa cita que me envía un buen amigo felicitándome la Navidad, del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Gran Señor y poderoso Rey, amado Salvador, cuán poco aprecias la terrena pompa. El que sostiene el mundo entero y ha creado su esplendor y su ornamento, en duro pesebre debe dormir. ¡Feliz Navidad!